Hace mucho tiempo atrás ya, usted, por ejemplo, cuando se refería al sillar, decía que no era el mejor trazado, que seguramente debíamos pensar en otras alternativas de trazo. ¿Estoy recordando bien o no? Sí. ¿No? Entonces eso me hace pensar a mí que a veces nos equivocamos en hacer los trazados de las vías. Es verdad, ¿sí? cierto, sí. En este caso del Timnis, asumiendo que es un hecho vincular San Ignacio de Moxos con Villa Tunari, ¿el trazado es el mejor? No. 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 ¿Por qué? Volcamos un poquito las páginas atrás y en el momento en que se aprueba el decreto en abril del 2003 para incorporar a la red vial fundamental, porque en ese momento la historia era otra. Había conflicto entre prefecturas de Cochabamba y La Paz, o Beni, ¿no? Nadie quería entrar a hacer nada, entonces había que pensar en que el país necesita vinculación carretera para mejorar la vida del país. Entonces se traza una perspectiva de incorporar primero y que se haga cargo a alguien de verdad, y era el Servicio Nacional de Caminos. Se incorpora a la red fundamental, pero justamente tomando en cuenta también el hecho social de la vida de las comunidades y los indígenas de la zona. Pero no había el escenario que hoy se da, digo ya el 2015, cuando se empieza a presionar para que se convierta en una zona de un nuevo Chapare. Y ese es el gran, yo diría la gran discusión que debería haber en nuestro país, más que la carretera misma. Cuando dice otro Chapare, ¿en qué está pensando? En la hoja de coca. Porque el impacto no es solamente, como dice la ley de construcción de carreteras en Bolivia, de que se abre una carretera de la red fundamental y tiene que haber un derecho de vía que son 60 metros, 30 a cada lado. No, porque eso es lo que dice la norma, pero en la realidad no se da. Y ahí están los problemas de discusión ambiental, socioambiental. Pero nosotros como ingenieros... Pero antes, es interesante lo que acaba de plantear. Es inevitable pensar en ese escenario negativo cuando se abre una carretera. Le pido que no pensemos solamente en nuestro contexto, porque claro, en Bolivia tenemos nuestros problemas. Sí. En el mundo, ¿hay carreteras ecológicas? Sí, hay. O sea que técnicamente tal vez sí se podría pensar en una carretera ecológica, pero nuestro contexto hace difícil imaginar esa carretera. No es imposible, pero es bien difícil, ¿no? Porque las carreteras que se han construido en países, Costa Rica y otras latitudes, son carreteras que han costado 4 o 5 veces de lo que estamos hablando hoy en día, que son $400 millones. Yo hacía este apunte porque el gobierno ha planteado una carretera ecológica. Es que ahí está la gran debilidad que tenemos desde el punto de vista técnico de ingeniería. No hay un estudio serio como se debería, como se debe hacer para poder construir las carreteras. Para imaginar un poquito, ¿qué supone una carretera ecológica? Que no va a tocar el suelo. ¿No va a tocar el suelo? Claro, prácticamente, porque tiene que ir casi todo aéreo o pasar túneles. Es decir, que esas fotografías que hemos visto en redes sociales con una especie de aéreos, viaductos, puentes aéreos, eso sí, una carretera ecológica. Claro. Entonces, si le tomamos la palabra al gobierno, tendríamos que imaginar nosotros que se van a construir kilómetros y kilómetros de viaductos. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que uno de los ministros anteriores al actual, ministro Sánchez, habló de carretera ecológica y dijo, mis ingenieros están trabajando en eso, pero nunca finalmente hemos visto algo real. Hoy estamos asumiendo que se podría hacer una carretera. Ahora estamos preguntándonos qué tipo de carretera a través del corazón del Timnis. Yo le preguntaba, carretera ecológica. Si se toma en serio esto, ¿es inviable o es viable en el país? Es decir, si se toma en serio hacer una carretera ecológica. Sí, pero es que hay que conjugar con el otro discurso de que hay comunidades de que deben ser asistidas y para eso necesitamos una carretera. Si yo voy a hacer viaductos, vías elevadas, puentes que no permiten el acceso a la zona, entonces lo estoy aislando igual. Pero aún en ese trazo en cuestión, sí, haga
carretera a nivel de la superficie, las comunidades están lejos. Por eso mismo. Pero, o sea, yo le sigo problematizando en esa ruta. Luego vamos a pasar a las alternativas. Evidentemente. ¿Es viable o no pensar en nuestro país, con nuestros recursos, con nuestros problemas, en una carretera ecológica como debería hacerse? Yo por eso puse en consideración en inicio lo que fue entre el 2002 y el 2003 el haber incorporado esta ruta a la red fundamental, y con eso le permitía al Estado empezar a buscar financiamiento, etcétera, etcétera. Cuando se estaba trabajando o se pretendió trabajar con OAS de Brasil, se dice que por kilómetro se iba a pagar más de $1 millón, creo. Sí, ¿no? sí. Si se hiciera un viaducto, soy un poco insistente en este tema, ¿cuánto se pagaría por kilómetro? ¿Tiene idea? Bueno, para que nos demos cuenta, un metro de estos viaductos puede llegar a costar entre 6 y 7 mil dólares. El metro lineal, estamos hablando de, fácilmente puede costar 7, 8 veces más. Fácilmente. 7, 8 millones de dólares sí, por el kilómetro. Sí. Y la carretera era $1 millón, que era un precio elevado todavía. Pero bueno, en todo caso, podemos pensar mínimo promedio 1 a 6. 1 a 6 millones. ¿No? Porque alguien me dijo, economista él, de profesión, me dijo, hoy ese viaducto podría considerarse muy caro, pero habrá que hacerse todos los esfuerzos necesarios pensando en que a futuro nos va a salir barato. Claro, él problematizaba sobre los efectos medioambientales que podría causar el abrir una carretera, ¿no? Sí, hay que monetizar ese tema, ¿no? Lo que él dice es cierto. Hay quienes plantean y dicen, pero, a ver, no se necesita necesariamente pasar por el corazón del Timnis. Tenemos alternativas, una por un lado, la otra va por el otro, pero alguien dice, bueno, por un lado es muy pantanoso, por el otro muy pedregoso, montañoso. Esas dos posibilidades, ¿ustedes las han estudiado, las han considerado en su momento? Nosotros hemos hecho varias alternativas, hemos planteado, pero las principales para nosotros son las dos siguientes. Aquí viene la carretera hasta Isinuta, hasta la punta de lo que es el cono, la parte roja, y se va por pie de montaña para salir a San Ignacio de Moxos. Evidentemente, este pie de monte es una serranía muy abrupta, no es fácil, tiene grandes problemas, pero no afecta en la magnitud que hay los problemas que hay en la zona del corazón del Timnis. Pero yo le voy a plantear una pregunta más concreta. ¿Es posible con la tecnología de hoy hacer una carretera por ese lado o no? Sí. Ahora... Y si yo le pongo 3 parámetros, difícil, muy difícil, extremadamente difícil hacer una carretera por esa zona, ¿qué me diría? Es difícil, pero como decías, con la tecnología que hoy en día y la experiencia que creo los bolivianos hemos aprendido en la parte de ingeniería, para no equivocarnos, evidentemente, tenemos que buscar ya no soluciones superficiales necesariamente. Cuando se hace el sillar, para comparar rápidamente, no se pensó en túneles. Si ese momento se hubieran hecho con túneles, la historia otra era. No hubiéramos tenido los problemas constantes en el sillar, tal vez, ¿no? Porque ahora el sillar está totalmente desestabilizado, de tal manera que, en cambio aquí, si quieres, es algo nuevo y puedes aperturar haciendo túneles, y evidentemente sería una carretera mucho más estable de la que nosotros comparamos, porque mucha gente compara, dice, es igual que el sillar, dicen, entonces... Ahora la distancia es mucho mayor, por supuesto, ¿no? Sí. Porque la ruta que hoy se cuestiona o se propone, como quiere entenderse, está por aquí más o menos, ¿sí? Sí. Podemos ir a la otra alternativa, a la que yo le mencionaba, a la zona que se ha denominado como pantanosa. Sí. Es esta ruta que aquí está desde Isinuta y se va, aquí hay una población que es Camiaco, Loreto, San Lorenzo y a las cercanías de Villa de Trinidad, que es puede ser Puerto Almacén. Permítame, por favor, ingeniero, tengo una consulta aquí. A ver, aquí está Trinidad. Sí. Vámonos al mapa, por favor. Aquí está Trinidad, ¿sí? Sí. Este tramo viene a ser alternativo, se dice, tiene el problema... Sí. Se dice desde una perspectiva, tiene el problema de que va por una zona pantanosa. Muy bien. La ruta que hoy se está proponiendo más o menos va por aquí, ingeniero. ¿Por aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, a mí me da la sensación de que esta es más directa, a Trinidad.
Claro, por supuesto. También es una ruta con grandes problemas hidráulicos y de mantener en buen estado la carretera. Un poco para ser consecuentes con lo que le he planteado por la ruta que va por este sector, el denominado montañoso o pedregoso. La misma consulta, con la tecnología de hoy, ¿esto es posible hacer? Sí. Brasil tiene carreteras que ha construido por pleno pantanal. Y lo mismo, ingeniero, le pregunto, a ver, ¿es difícil, muy difícil o extremadamente difícil? Es difícil. Difícil también. Sí. Y si tuviera que decirle esta ruta por las montañas o esta por los pantanos, por decir algo, ¿cuál de las dos es? La segunda. La segunda es más viable. La segunda, ¿por qué razón? Porque yo estoy de esa manera creando una comunicación mucho más directa entre Cochabamba y Trinidad. Y estoy mejorando las condiciones de comunicación para todas las poblaciones que están a lo largo después de la ruta que va hacia Trinidad en la alternativa 2. En cambio esta va a pasar por Independencia, va a ir por la zona de Misicún y todo eso y va a salir hacia San Borja. Entonces, para nosotros era una posibilidad, pero hemos visto que la ruta más conveniente entre las dos alternativas es la alternativa 2. Ya casi para finalizar, ingeniero Maldonado, yo quiero testimoniar y quiero darme esa licencia que en algún momento tuve la fortuna de estar en Miami y ahí te ofrecen tours para visitar los cayos que se llaman, ¿no? Hay unos puentes larguísimos que en mi concepto están sobre el mar, ¿no? Porque hay un momento en que no puede ver otra cosa sino mar a un lado, mar a otro lado, mar al frente y atrás el mar. Lo han hecho allá, sobre el mar, en mis términos. Puedo estar equivocado técnicamente, ¿no? Nosotros tenemos ahí un pantano, no el mar. Puedo pensar en que es posible hacer una carretera, porque yo he conocido una que está sobre el mar. ¿Estoy pensando mal? No, está bien. Son dos posibilidades de encontrar soluciones, encontrar solución a dos zonas diferentes, pero con los problemas similares. Pero alguien me diría, pero eso pues Estados Unidos. No, es que nosotros no tenemos que pensar que solo es Estados Unidos quien puede hacer esas carreteras o Tailandia no, yo creo que nosotros tenemos que tener una visión mucho de mayor futuro, con una perspectiva mucho más amplia y decir, bueno, nuestro país requiere que haya una comunicación cueste lo que cueste, pero con esos conceptos que ya lo hemos delineado,